Corrientes alternas. Hace algún tiempo les mostré una forma de generar energía eléctrica utilizando un limón. Cuando se hace eso se obtiene lo que se llama corriente continua. El otro día les mostré otra posibilidad. Para ello había que utilizar una simple espira de alambre y un imán. Cuando se genera energía de este modo, la corriente va atrás y adelante o arriba y abajo y recibe el nombre de corriente alterna. Y esta es la forma en que se genera casi toda la energía eléctrica. La mejor manera no es moviendo la espira atrás y adelante, sino haciéndola girar uniformemente de este modo en el campo magnético. Esta es la forma en que se genera prácticamente toda la energía eléctrica. Pero claro, generar energía de esa forma requiere energía para hacer girar la espira contra las fuerzas magnéticas y producir la corriente. Esto se hace normalmente utilizando una máquina térmica, una turbina de gas alimentada con un combustible fósil como petróleo, carbón o gas, o un reactor nuclear, e incluso agua en un generador hidroeléctrico. Y yo quiero enseñarles a construir uno de esos por si alguna vez se quedan en una isla desierta sin recursos y tienen que reconstruir la civilización desde el principio. He construido uno muy sencillo para ustedes. Esta rueda de paletas gira de esta forma cuando el agua corre por ella. Cuando gira hace dar vueltas a una espira muy similar a la que tenemos aquí, entre los polos de este imán permanente. La producción eléctrica del generador llega al osciloscopio, que es un dispositivo que indica el voltaje. Mientras la señal en el osciloscopio haga su recorrido horizontalmente, no sucede nada. Pero cuando comencemos a generar energía, subirá y bajará de esta forma. Es decir, que cuando la vean oscilar sabrán que estamos generando electricidad y todo lo que tengo que hacer para generarla es hacer correr el agua. Muy bien, de todas formas, los de las primeras filas que saquen los paraguas. Y aquí está, energía hidroeléctrica. Energía eléctrica. Ningún mortal la creó, pero hace 100 años un hombre pudo prever su enorme potencial. De niño había leído sobre las cataratas del Niágara y soñó con una rueda impulsada por esas cascadas. Finalmente, su sueño tomó la forma de una vasta red de fuerza eléctrica y giró como una dinamo impulsando la moderna era industrial. Su nombre era Nikola Tesla, y su visión, una teoría y una práctica que pudieron finalmente utilizar la fuerza del Niágara, estaba basada en el principio de la corriente alterna. La corriente alterna, AC, es una corriente oscilante. La produce un voltaje que sube y que cae, positiva y negativa, como una onda senoidal. Pero tal como descubrió Nikola Tesla, definir la corriente alterna fue solo el comienzo de sus ascensos y descensos. Él quería que la corriente alterna impulsara todo lo que hay sobre la Tierra, pero en el mundo real, el mundo de los negocios, esa idea encontró una enorme resistencia. Ya desde el principio tropezó con las fuerzas eléctricas que era Thomas Alva Edison y los defensores de la corriente continua. La corriente continua, DC, es un chorro constante de electricidad. Idealmente, su voltaje es constante e igual a la intensidad de corriente, también constante, multiplicada por la resistencia efectiva del circuito. Evidentemente, en el punto básico de corriente alterna contra corriente continua, Edison y Tesla estaban en longitudes de onda diferentes, y se trazaron las líneas de la batalla en lo que se dio en llamar la guerra de las corrientes. Pero la batalla fue mucho más allá del campo relativamente seguro de la teoría científica. Había muchos otros intereses implicados. Se amasaron y perdieron fortunas. Hombres poderosos e ideas poderosas avanzaron y retrocedieron. ¿Qué había detrás de todo este clamor y furia? Tesla, un inmigrante de 29 años del este de Europa, llegó a Nueva York en 1884. Contaba con un libro de poesía, dominio de una docena de idiomas y menos de un níquel en su bolsillo. Pero tenía también una carta de presentación para Thomas Edison, quien le encargó la tarea de rediseñar dinamos en sus talleres de máquinas. Y por supuesto con una condición: las dinamos tenían que ser de corriente continua.
como Tesla estaba decidido naturalmente a hacer que la corriente alterna fuera la norma aceptada mundialmente, su carrera con Thomas Edison solamente tenía un camino. Antes de un año, Tesla había renunciado, en parte porque parece ser que Edison no cumplió su promesa de pagar una gratificación. Tesla comenzó a pasar una mala racha y estuvo una vez más prácticamente sin un céntimo. Al mantener su principio de la corriente alterna, Tesla no solo había tocado fondo, sino que había dislocado violentamente la maquinaria más poderosa de la faz de la Tierra. A la hora de sacar partido a la electricidad, nadie en el mundo podía compararse con Thomas Alva Edison. Se le considera el cerebro de la era de la electricidad. Como general eléctrico de la que llegaría a ser la compañía General Electric, Edison no fue llamado Napoleón simplemente porque la actriz Sarah Bernhardt dijese que parecía representar ese papel. Aún hoy sus oficinas centrales, el laboratorio Edison en Menlo Park, New Jersey, permanece vivo en la imaginación de la gente. Como un digno homenaje fue reconstruido desde sus cimientos tablón a tablón y conservado en el Museo Henry Ford de Greenfield Village en Dinmore, Michigan. Mientras vivió, Edison fue la fuerza creadora que estaba detrás de toda idea brillante que hubiese bajo el sol. A pesar de que su oído estaba disminuido, su genio produjo el primer fonógrafo del mundo. Y para que conste, también inventó la cámara de cine. Fue en Menlo Park, no en Hollywood, donde el cine tuvo sus primeros parpadeos. Con este invento, el teleimpresor, la presión sanguínea de los negocios comenzó a subir y bajar con el pulso de la bolsa. Y cualquier noticia viajaba lejos y rápidamente, con la versión ampliamente mejorada por Edison del telégrafo. De hecho, perfeccionó a menudo otros inventos, haciéndolos más prácticos y comercialmente viables. Otros inventaron el primer teléfono y la primera máquina de escribir, pero Edison los convirtió en efectivos instrumentos manuales. Por otra parte, Edison trató a veces de destrozar y no de mejorar las ideas de otros. El fervor de Edison hacia Nikola Tesla y su idea de la corriente alterna era ciertamente débil, a diferencia del que puso aquí en Menlo Park. Y no es de extrañar. Comenzando por la casa de huéspedes de Sally Jordan, la primera casa del mundo iluminada eléctricamente, la corriente continua de Edison estaba en camino de iluminar cada casa situada dentro del alcance limitado de su red de centrales eléctricas. Y Edison sabía que incluso en los circuitos más simples, la corriente alterna de Tesla podía estar llena de sorpresas. Por ejemplo, consideramos un simple circuito constituido por una fuente de tensión alterna, un condensador y una autoinducción. De acuerdo con las reglas matemáticas de Gustav Kirchhoff, la elevación de la tensión en la fuente, nunca mayor a E sub 0, es igual a la suma de las caídas de tensión a lo largo del circuito. El resultado es una ecuación diferencial que se puede escribir en términos de la carga Q en el condensador. La misma ecuación diferencial también describe el desplazamiento X de un oscilador armónico impulsado por una fuerza oscilatoria. Incluso una pequeña fuerza, nunca superior a F sub 0, exactamente a una cierta frecuencia, causa oscilaciones que se hacen cada vez más y más grandes. Y esto se añade al fenómeno de la resonancia, lo que significa que en un circuito de corriente alterna, incluso una pequeña oscilación de la tensión puede causar que circule una asombrosa cantidad de carga eléctrica. Por supuesto, en un sistema mecánico, los resultados de la resonancia pueden ser devastadores. Pero a veces se utiliza la resonancia eléctrica para obtener la sintonía correcta.
Tesla fue, de hecho, el primero en describir una red de circuitos resonantes sintonizados y de antenas, que es exactamente cómo se transmiten y reciben las señales de radio y televisión. Se selecciona una auténtica estación de televisión entre todas las demás, porque un circuito de corriente alterna se sintoniza precisamente en resonancia con la frecuencia de la emisora. Esto es verdad tanto para la radio como para la televisión. Y la resonancia eléctrica tiene lugar porque matemáticamente los condensadores y las autoinducciones actúan de forma muy semejante a los muelles y las masas. Por ejemplo, cuando un condensador comienza a cargarse, se crea una tensión que se opone a la carga. En otras palabras, un condensador se opone al cambio de carga positiva o negativa, lo mismo que un muelle se opone a ser estirado o comprimido. Dicho de otro modo, cuando se aplica una tensión a una autoinducción, pasa un cierto tiempo antes de que la corriente se ponga en movimiento. Y necesita un cierto tiempo antes de pararse de nuevo, de modo que una autoinducción se opone al cambio en la corriente de la misma manera que la masa inerte en el muelle se opone al cambio en la velocidad. Independientemente de lo precisa que sea la analogía, pueden surgir diferencias. Por ejemplo, cuando la resonancia tiene lugar en osciladores eléctricos, no suele afectar negativamente a las personas. Pero cuando la resonancia tiene lugar en osciladores mecánicos, las cosas se nos pueden ir de las manos. En los circuitos eléctricos, la resistencia puede ayudar a mantener las cosas bajo control. Por ejemplo, consideremos un condensador y una resistencia en un circuito de corriente alterna. Si la frecuencia es suficientemente baja, la carga de tensión del condensador puede ir al paso de la tensión oscilante aplicada. Pero a frecuencias más altas el condensador no puede cargarse y descargarse lo suficientemente rápido, de manera que no se desarrolla una diferencia de potencial a través de él y se desarrolla en la resistencia. Por otra parte, si hay una autoinducción en el circuito a baja frecuencia, hay tiempo suficiente como para que aumente la intensidad de corriente sin necesidad de aplicar mucho voltaje. Pero a frecuencias mucho más altas, la intensidad de corriente en la autoinducción no puede cambiar lo suficientemente rápido antes de que tenga que cambiar de sentido, de manera que se dé la diferencia de potencial fundamentalmente en la autoinducción y no en la resistencia. Cuando todos los elementos están en un mismo circuito a baja frecuencia, la mayor parte de la tensión se emplea en cargar y descargar el condensador. A una frecuencia más alta, la mayor parte de la tensión se emplea en tratar de cambiar la corriente en la autoinducción. De hecho, a una frecuencia muy alta, la autoinducción impide prácticamente la circulación de cualquier corriente. Pero si la frecuencia es la correcta, dicho de otro modo, a la frecuencia de resonancia, circulan corrientes muy grandes. El condensador se carga y descarga, la intensidad de la corriente aumenta y se invierte en la autoinducción. Y la resistencia disipa suficiente energía como para mantener las oscilaciones bajo control. Por supuesto, Edison y compañía todavía tenían el negocio de la electricidad bajo control, y para mantener ese control pusieron una enorme resistencia al poder cada vez mayor de la corriente alterna. De manera que si Tesla quería ganar la guerra de las corrientes, necesitaba de un campeón que se levantara y negociara contra las fuerzas de Thomas Edison. Y es aquí donde George Westinghouse aparece en escena. Westinghouse, el legendario industrial de Pittsburgh, era un inventor convertido en un gran hombre de negocios. Pero en contraste con Edison, no solo hablaba de la corriente alterna con entusiasmo, sino que invirtió dinero en aquello de que hablaba y compró las patentes de Tesla de un motor de inducción polifásico. En 1888 hubo una escalada en la guerra de las corrientes.
Cuando Westinghouse comenzó a trabajar en favor de Tesla, la maquinaria bien engrasada de Edison cambió de marcha. Hubo campañas difamatorias y, según algunas personas, juego sucio. Sin embargo, alguna vez hubo coincidencia de opiniones. Charles Steinmetz, el mago matemático de la física y la ingeniería, ofreció cierto apoyo intelectual a ambos campos. Edison y Tesla pudieron incluso trabajar juntos, pero no por mucho tiempo, y nunca mientras Tesla tuviera la ventaja de la corriente alterna. En teoría, e igualmente en la práctica, ¿por qué era mejor el método de Tesla? Evidentemente, la razón por la cual una planta genera electricidad es para mandar energía a algún lugar, enviarla a través de cables a la casa, a la oficina o a cualquier otro lugar donde se necesite y haya un enchufe a mano. Pero la potencia es igual a la intensidad de corriente multiplicada por el voltaje. Por eso se puede transmitir la misma potencia a alta intensidad y bajo voltaje o a baja intensidad y alto voltaje. ¿Cuál es mejor? Recuerden, los cables tienen una cierta resistencia y cuanto mayor es la distancia, más grande será la resistencia, porque la resistencia de un cable es proporcional a su longitud. Y por supuesto, al pasar corriente a través de una resistencia se genera calor, que es igual a la intensidad de corriente al cuadrado multiplicada por la resistencia. Este es calor perdido. Para la compañía eléctrica y para el consumidor, significa que una cierta cantidad de energía no estará disponible en el otro extremo. Como I es igual a P partido por V, ese calor es P al cuadrado multiplicado por R dividido por V al cuadrado. Entonces, para una potencia y una resistencia dadas, cuanto más alto sea el voltaje, menor será la energía perdida por el camino. En otras palabras, la clave para una transmisión eficiente de potencia es hacerlo al máximo voltaje posible. En una red eléctrica moderna, la energía se transmite rutinariamente a través de miles de kilómetros y a cientos de miles de voltios. Pero al margen de cómo se use, el receptor quiere que todos esos vatios lleguen a un voltaje seguro y manejable. Y eso solamente es posible si la energía eléctrica se puede transformar a alta tensión, necesaria para hacer el largo viaje hasta el consumidor, y volver a transformarse a baja tensión para ser utilizada al final de la línea. Esa tarea, subir y bajar el voltaje, es difícil de realizar con la corriente continua, pero con la alterna es comparativamente fácil. Si la corriente alterna pasa a través de una espira o una bobina, produce un flujo magnético que cambia constantemente. Una barra de hierro imantada por la bobina puede concentrar e intensificar ese flujo cambiante. De hecho, un aro de hierro puede contener el flujo en su totalidad. Y si se enrolla un circuito secundario alrededor del aro, cuando el flujo variable pasa a través de él, se induce un voltaje en el secundario. Ese voltaje es proporcional al número de vueltas alrededor del hierro. Evidentemente, entonces, el voltaje de la potencia transmitida al circuito secundario puede ser mayor o menor que el voltaje del circuito primario. De forma que, aunque la potencia que sale es casi igual a la potencia que entra, se puede elevar el voltaje para su transmisión a larga distancia y luego bajar el voltaje para su utilización sin peligro al final de la línea. Este principio es justamente el que daba la gran ventaja a la corriente alterna de Tesla con respecto a la corriente continua de Edison. Y este principio, que era revolucionario a finales del siglo XIX, ese principio habría de ser aplicado en el siglo XX desde un extremo a otro de la Tierra. Ese hecho, la evidencia abrumadora de que la corriente alterna impulsa al mundo industrial moderno, basta para declarar a Tesla ganador de la guerra de las corrientes.
Por otra parte, en guerras e historias como esta siempre hay dos aspectos. Considerando la enorme contribución de Edison al mundo de la ciencia y de la ingeniería, ¿ganó verdaderamente una parte y perdió realmente la otra? Después de todo, Edison llegó a tener una cantidad convincente de patentes. Antes de Tesla, Edison construyó sus propios generadores, uno tras otro, aumentando su potencia cada vez. Pero luego, Tesla hizo lo propio, y al igual que Edison, seguramente también construyó turbinas y motores. Sin embargo, y esta fue la gran diferencia a la larga, los generadores de Edison solo podían iluminar cosas dentro del alcance de su planta generadora, mientras que el sistema de corriente alterna de Tesla podía llegar más allá del antiguo vecindario. La corriente alterna, con una red de líneas cada vez más extendidas, pudo llegar de costa a costa y a cualquier punto intermedio. No obstante, Thomas Edison tenía un lugar seguro en la historia. Y en Menlo Park, New Jersey, su mente estaba aún tan viva como su cámara de cine. Como inventor y electricista norteamericano, nadie desde Benjamin Franklin había llegado tan lejos como Thomas Edison. Pero a su manera, Nikola Tesla llegaría aún más lejos. Mucho antes de que se hiciese en realidad, Tesla había imaginado unos tubos de vacío revestidos de fósforo y unos tubos de vidrio llenos de gas, las luces fluorescentes y las de neón. Y años antes de que apareciesen los hermanos Wright, Tesla aseguró que para que la aviación llegara a despegar sería necesario utilizar un metal casi desconocido entonces llamado aluminio. Y mientras que Marconi recibió la aclamación de la prensa por inventar la radio, Nikola Tesla obtuvo en los juzgados el crédito, así como el veredicto final. Hablando de crédito, algunos dicen que a Tesla se le negó el merecido crédito de muchos inventos originales. Con todo, nadie puede negar que Tesla fue uno de los científicos más dinámicos que han existido, ni que la fertilidad de su mente y su inventiva fueran incomparables. Pero Tesla, más interesado en los inventos que en las publicaciones científicas, guardó gran parte de su metodología en su mente. Tal vez por eso, durante años, la comunidad científica permaneció dudosa o fue mezquina en sus alabanzas. Tesla recibió, sin embargo, los doctorados honoris causa de Columbia y Yale. Y finalmente, con ironía y voluntaria, hasta le fue concedida la medalla Edison, el más prestigioso premio que ningún otro hizo famoso más que el propio Edison. A través de la historia que hemos ido desgranando, ha habido siempre ciertas personas a quienes podríamos identificar como los santos de la ciencia. Eran hombres que se sentían impulsados hacia la ciencia como las mariposas nocturnas hacia la luz. Aquí incluiríamos a Kepler, Newton, Faraday y, como no, a Albert Einstein. Algunos de ellos sacaron bastante provecho y, de hecho, unos pocos se hicieron muy ricos, pero sin duda no fue el dinero lo que les empujó a hacer lo que hicieron. Pero naturalmente siempre ha habido un tipo diferente de genios. Genios tan inteligentes como los otros, pero que tenían sus ojos puestos en primer lugar en la cuenta de resultados. Uno de ellos fue Thomas Edison. También James Watt y Henry Ford, y hubo muchos otros. Ese tipo de personas pasó tanto tiempo en los tribunales, en litigios por patentes, como el que pasaron haciendo inventos. Y yo haría una distinción entre los científicos virtuosos y los tecnólogos codiciosos. Pero por supuesto hubo una excepción que confirma la regla. Nunca me ha gustado esta expresión, la excepción que confirma la regla. Debe provenir de un arcaico significado de la palabra confirmar, poner a prueba. La excepción que pone a prueba la regla, y si en verdad hay una excepción, se trata de una regla equivocada. Pues bien, hubo una excepción que puso a prueba la regla y la encontró defectuosa. Y esa excepción fue Nikola Tesla.
Nikola Tesla fue, desde luego, un genio de primera magnitud. Si Michael Faraday pudo concebir el espacio lleno de líneas de fuerza constante, Nikola Tesla, por su parte, pudo concebir generadores y motores multifásicos, todos conectados con circuitos eléctricos complejos, que cuando fueron fabricados todos funcionaron perfectamente, tal como los había imaginado. Una y otra vez, Tesla hizo fortuna y la dilapidó. Pero rehusaba trabajos fáciles con buenos sueldos, que le hubieran valido para dedicarse solo a pensar y a inventar. Se puede decir que Tesla, como Da Vinci antes que él, fue un verdadero santo de la ingeniería. Murió casi olvidado y casi sin un céntimo en la ciudad de Nueva York. Pero fue Nikola Tesla, al menos tanto como Thomas Edison, quien forjó la naturaleza del mundo en el que vivimos hoy. Hasta el próximo día.